Enrico al cuadrado por Canal 5 Santa Fe y por FM 89.5 y además para la agencia de noticias DERF, para www.derf.com.ar. Vamos a meternos en una comunicación porque tenemos en línea a quien es el titular de la Asociación Consumidores Libres, me refiero a Héctor Polino. Héctor, buen día, Andrés Batistela lo saluda, buen mediodía, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Héctor, la verdad le iba a preguntar por los movimientos de la semana pasada, pero ante lo que está pasando ahora en este momento con el dólar y demás, le pregunto si acaso este nuevo alza en la divisa norteamericana no va a ser otro traslado a precios, además del que ya vivimos después de las PASO. Seguramente se va a producir una nueva remarcación de precios en una economía que está prácticamente dolarizada, ¿no? Cada vez que aumenta la paridad cambiaria con respecto al dólar, aumentan los precios y luego cuando baja nadie se da por enterado. Eso es lo que viene sucediendo desde hace un tiempo a esta parte, con una economía en buena medida dolarizada, no solo por aquellos productos que el país importa, no solo por aquellos productos de elaboración nacional que tienen algún componente importado que tendría que incidir en la misma proporción que ese componente importado incide en la estructura de costos, sino también por aquellos productos que son producidos o elaborados en la República Argentina y que la Argentina exporta. Por ejemplo, la carne vacuna. Exportamos alrededor de un 50% a distintos países del mundo, entre los cuales está China, y bueno, el precio internacional del dólar incide también luego en la carne que consumimos en el mercado interno, de modo tal que por una u otra razón la economía argentina está prácticamente dolarizada. Ahora, las medidas del gobierno nacional de la semana pasada, este decreto para eliminar el IVA de algunos productos de la canasta básica, Polino, ¿generaron algún tipo de efecto positivo para lo que es el consumidor? En algunos productos y en algunos supermercados se produjo un descuento, en algunos del 10,5%, en otros de un 21% del IVA, pero en muy pocos lugares. En la mayoría de los lugares no se dieron por enterado de este decreto. Que además, yo quiero hacer una aclaración, estoy totalmente de acuerdo con la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica de alimentos. Lo vengo luchando desde hace muchas décadas, te diría, en ese sentido, por considerar que el IVA es uno de los impuestos más regresivos que existe en la Argentina, porque paga la misma alícuota la persona más rica, más adinerada, más poderosa, que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. Pero ¿qué sucede? En este decreto del Poder Ejecutivo Nacional hay solamente 13 grupos de productos y de acuerdo al INDEC hay 50 productos que son los de consumo masivo, los de la canasta de alimentos. Y en estos 13 productos no está ningún corte de la carne vacuna, ni el pollo, ni el pescado, ni el cerdo, ni las frutas, ni las verduras. En cambio, fíjate que hay un producto que es el pan rallado y o rebozador. ¿Te parece que el pan rallado es un producto de primera necesidad? Claro. ¿O que la conserva de frutas, hortalizas y legumbres es también un producto de primera necesidad? Evidentemente no. Es decir, que del decreto, donde hay 13 productos, quedan reducidos a 11. Aceite, arroz, azúcar, harinas, huevos, leche, pan, yerba y yogur. Pero no están los más importantes, tan importantes como esos, la carne vacuna, reitero, la carne de pollo, el pescado, el cerdo, frutas y verduras. Y tampoco hay ningún producto para celíacos, que son en general los productos más caros. Este decreto ha discriminado a este sector de la sociedad. Y por otra parte, este decreto tiene una
vigencia limitada en el tiempo, 31 de diciembre de este año. Sí. Y además, por el artículo 99 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional no puede dictar decretos de necesidad y urgencia en determinadas materias, entre las cuales incluye expresamente la materia tributaria, que Sí. es una facultad propia e indelegable del Congreso Nacional. Sí, por eso es probable, Polino, que la presentación que las provincias se están haciendo, 19 provincias al menos, te terminen teniendo un fallo favorable para las provincias. Claro, porque además el IVA es un impuesto que se coparticipa, el 89% se reparte en las provincias y el 11% restante para la seguridad social. De modo tal que esto tiene que ser tratado por el Congreso para que luego compense a las provincias por ese desfinanciamiento de otra manera, de otra forma, y no que directamente hasta el día para la noche, sin discusión previa, se dicta un decreto donde se desfinancia sin duda de aquí a diciembre a todas las provincias argentinas. Claro. De modo que es un decreto sobre una materia bien intencionada, sobre la que yo estoy totalmente de acuerdo, pero está hecho de tal manera, en forma apresurada, como consecuencia del resultado electoral adverso del mes de agosto, y para ver si esto puede influir en el ánimo de un sector de los votantes para las elecciones de octubre o noviembre próximo. Pero las medidas hay que tomarlas y bien, porque de lo contrario produce este desbarajuste. Y además, debo decirte que el IVA, para que el consumidor pudiera advertir el descuento, debió haber sido efectuado a través de las tarjetas de débito, con lo cual se favorecería la bancarización de las operaciones, se reduciría las ventas en negro, alcanzaría con el beneficio a los sectores más necesitados, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignación universal por hijo, planes sociales, pensiones graciables, etcétera. Y esto no está contenido en el decreto. Y además, por último, debo decirte que aproximadamente el 40% de los alimentos se adquieren en los comercios de proximidad, que generalmente son monotributistas y por lo tanto no pueden desagregar del costo del producto el IVA, Claro. ya que son considerados consumidores finales. Claro. De modo tal que la influencia del IVA como beneficio para los consumidores va a ser muy limitada, y en cambio va a ser muy significativo el perjuicio a las provincias argentinas. Claro. Polino, ya a poquitos días de finalizar el mes de agosto, ¿tenemos una idea de cuál puede ser el índice de inflación de este mes? Y va a estar entre el 4,5 seguramente y el 5%. Ajá. ¿Bajó algún punto por esto de la eliminación del IVA? En la proyección. No ha bajado nada. No, en una posible proyección me refiero. Puede ser que influya en los meses siguientes, pero depende cómo se mantengan las otras variables económicas, cómo se mantenga la paridad cambiaria con respecto el peso con respecto al dólar. Claro. No podemos hacer vaticinios o proyecciones en una economía tan irregular como la nuestra. Claro. La última pregunta, Polino. La verdad, el congelamiento de combustibles, en ese tema me iba a meter. La verdad, el temor que uno tiene es que esto, si está congelado por 90 días, bueno, el día 91 vuele por los aires y que el aumento sea de más del 20%, si tiene que pasar de 45 a 60, 65, lo que termine cerrando el dólar, vamos a tener un impacto, un cimbronazo realmente. Sin duda, sin duda. El precio de los combustibles
se lo dejó libre a partir del 1 de octubre del año 2017, fue una medida totalmente desacertada y ahora esta medida que tomó el Poder Ejecutivo ha provocado esta reacción de las petroleras. Uh-huh. Bueno, y ahí que la verdad, porque usted alguna vez me dijo el 30% de lo que es la cadena de valor tiene que ver con los combustibles, o es la incidencia que tiene el valor del combustible en una cadena, ¿30%? Sí, es aproximadamente. El 35% es la logística, combustibles, peajes, etcétera. Claro. Es alrededor del 35% promedio en una canasta de alimentos, efectivamente. Polino, le agradecemos como siempre por este contacto y bueno, seguimos charlando pronto, gracias. Que siga muy bien, hasta pronto. Bueno. Héctor Polino es el titular de la Asociación Consumidores Libres. Bueno, nos confirma alguien que está arriba del tema todo el tiempo que estos últimos movimientos que tienen que ver con el dólar van a terminar incidiendo nuevamente en lo que es el tema precios de bienes y servicios en la República Argentina. Los servicios ahora, bueno, que los tienen un poquito congelados ahí. Atención a eso también, porque ahora se anuncia que un pedazo del tarifazo de gas que estaba previsto para este año, se decía es para después de las elecciones, ahora se dice que va a ser para enero, febrero, pero en algún momento vamos a pagar lo que estamos consumiendo ahora. Por eso, ojo en serio, porque si usted dice, bueno, la boleta me vino tranqui, pensé que me iba a venir más, ojo, eso le va a llegar en enero, febrero, en el verano, cuando se consume menos gas porque no hay calefacción, por supuesto.